mis hermanos que nos ven a través de las redes sociales, mis hermanos. Quiero que hablemos el día de hoy de los beneficios de la cruz. Dice la palabra, mis hermanos, vamos a leer Juan 19, 16 al 18, en la parte de arriba lo tenemos, si usted quiere leerlo arriba. Biblia de las Américas, dice la palabra: así que entonces le entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo significa o se dice Gólgota, donde le crucificaron a él, con él a otros dos, a uno de cada lado y Jesús en medio. Puede sentarse en esta tarde, mis hermanos. Una de las cosas que yo miré cuando llegué a Indiana, hermanos, es que aquí hay muchas iglesias. Y cuando yo llegué a Indiana, mis hermanos, miré que la mayoría de iglesias le ponen una cruz, como usted mira aquí, cruz por todos lados en el templo. Y el día de hoy quiero explicarle un poco el significado de la cruz y cuáles son los beneficios de la cruz. Nosotros, hermanos, como creyentes que somos en Cristo, no podemos dejar pasar por alto los beneficios que la cruz nos deja a nosotros, mis hermanos. El sacrificio de la cruz no es, hermano, no es un símbolo. La cruz, mis hermanos, no podemos ponerla como un símbolo. El día, hermanos, de que la iglesia ya sea nuestro, el edificio, vamos a quitar las cruces que han puesto. Porque el símbolo, hermanos, de la cruz no es bueno. Pero quiero que hoy explicarle y entendamos cuáles son los beneficios que se llevaron a cabo en la cruz que hoy nos bendicen a nosotros. En mis andanzas, mis hermanos, por el mundo predicando el evangelio de Cristo, me di cuenta, hermanos, que mucha gente se coloca una cruz en el cuello y cargan una cruz colgada, hermanos, creyendo que esa cruz, mis hermanos, trae para ellos algún tipo de beneficio. Y colocan una cruz, hermanos, en sus casas. Colocan una cruz, mis hermanos, en las iglesias, como aquí lo miramos en este templo, mis hermanos, que todavía no es nuestro, pero cuando sea la vamos a quitar. Veo que hay mucha gente, mis hermanos, que tienen sus cruces en sus camas, en sus habitaciones, pero no entienden y no reciben los beneficios de esa cruz. Porque tienen esa cruz, mis hermanos, pero continúan viviendo una vida de pecado, continúan viviendo una vida, hermanos, vacía, una vida sin ningún beneficio de lo que tomó lugar en esa cruz hace 2000 años. Entonces vienen ellos, hermano, y tienen una cruz colgada en el cuello, un crucifijo, hermanos, una cruz en las casas, en las entradas, hermanos, y lo que es para ellos, la cruz es un simple amuleto. Y la cruz no es un amuleto, mis hermanos. La cruz, hermanos, no es una religión. No comprender y obtener los beneficios de la cruz, mis hermanos, es hacer a un lado los beneficios que obtenemos nosotros como cristianos de la cruz. ¿Dice amén conmigo? La cruz, hermano, fue un lugar de padecimientos. Es un lugar, mis hermanos, donde se llevó a cabo algo tan grande que hasta el día de hoy nosotros somos bendecidos y beneficiados por lo que tomó lugar en esa cruz. La cruz no es un amuleto y la cruz no es, hermano, una religión. La gente que tiene una cruz colgada, hermanos, en su cuello, en sus casas, en los templos, en sus cuartos, pero viven una vida de pecado y no reciben los beneficios, tienen una simple religión. Y el evangelio, mis hermanos, no es una religión. El evangelio es una relación. Tenemos que tener una relación con aquel, hermanos, que murió en esa cruz, aquel que entregó su vida en esa cruz y que a través de lo que hizo en esa cruz nos da beneficios a nosotros. Amén. Quiero que leamos, hermano, ahí arriba, Juan 19 del 31 al 37. Quiero que lea conmigo, por favor, Juan 19 del 31 al 37. Dice la palabra: los judíos entonces, como era el día de la preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. Verso 32.
Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió de él sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que nosotros también creáis. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura: no será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Notemos, hermanos, que el día de reposo no se puede estar en una cruz. ¿Sí entendió eso? Lo tuvieron que bajar, hermanos, porque venía el día de reposo. Muy interesante comprender lo que ahí estamos leyendo. El día, hermanos, de reposo significa el día de descanso, pero ese día no se puede llevar cruz. ¿Sí miró eso conmigo? En otras palabras, hermano, gracias a los padecimientos de Cristo, gracias, mis hermanos, a que Él dio su vida en esa cruz del Calvario, gracias a eso, nosotros ahora tenemos un descanso perpetuo porque Él ya llevó la cruz. Ahora, cuando usted lee Mateo, hermano, le voy a leer un versículo en el libro de Mateo 10. Le voy a leer, hermano, la versión judía. Dice Mateo 10:38, porque hay algo que le quiero mostrar en esto. Dice: cualquiera que no cargue su palo de la ejecución. La versión Kadosh dice, hermanos, su palo de la muerte. Dice, de la ejecución, y me siga, no es digno de mí. Entonces usted me dirá: pastor, ¿por qué dice Juan que no podemos estar en la cruz el día de reposo? Y es sencilla la respuesta, porque Mateo también dice después de que tenemos que llevar nuestra cruz. ¿Va conmigo? Lo que significa esto es sencillo, mis hermanos. Nosotros, gracias a lo que Cristo hizo en la cruz, ahora tenemos reposo. Pero cuando el original dice en Mateo, dice: cada quien lleve su cruz. De lo que está hablando ahí, mis hermanos, es de lo que tenemos nosotros que día con día estar muriendo. Por eso dice esta versión, hermano, la versión judía dice: el que no cargue con su palo de la ejecución. Y se lo voy a leer, hermanos, en la Kadosh, Mateo 10:38. ¿Tiene gozo hoy conmigo? Me gustó mucho cómo lo dice aquí. Permítame un segundo. Mateo 10, versículo 38. Dice la palabra, la versión judía y la versión Kadosh. Vea lo que dice la versión Kadosh. Dice, mire: y cualquiera que no tome su estaca de la ejecución y me siga, no es digno de mí. Nosotros, mis hermanos, vamos ahorita a ver los beneficios. Ya descansamos y reposamos por lo que se llevó a cabo en la cruz. Y no podemos seguir sufriendo, mis hermanos, nosotros, porque estamos en el tiempo de nuestro descanso y nuestro reposo. ¿Dice amén conmigo? Mas sin embargo, Mateo nos marca que tenemos que llevar nuestra cruz. Y de lo que está hablando ahí es que día con día tenemos que estar muriendo a este mundo. Por eso dice que el que no tome su cruz, o sea, su palo de la ejecución, y lo siga a él, no es digno de él. ¿Va conmigo? Quiere decir que nosotros tenemos el cumplimiento de aquel salmo que dice que dioses somos, pero como hombres moriremos. Quiere decir, hermanos, que lo que Él hizo en la cruz a mí hoy me da descanso para mi vida y beneficios, pero yo ahora necesito ir muriendo día con día a mi vida propia, porque primero es Él. Amén. Bueno, volviendo al tema entonces en esta noche. Nosotros, mis hermanos, tenemos el descanso gracias a los padecimientos que Cristo llevó a cabo en la cruz. Porque mucha gente, mis hermanos, carga una cruz colgada en el cuello, pero siguen emborrachándose, siguen drogándose, siguen viviendo una vida miserable. Porque esa cruz es un simple, hermano, símbolo. Es un simple, hermanos, ¿cómo le dije la palabra?
es un simple amuleto. Perdón, hermano, se me fue el pensamiento. Es un simple amuleto. En cambio, nosotros llevamos los beneficios, no la cruz, sino los beneficios en nuestra vida. ¿Sí tiene gozo conmigo hoy? Ahorita los vamos a ver. ¿Qué era, hermano, la crucifixión? Porque eso quiero que hablemos un poco antes de entrar en el tema. Dicen mis hermanos, la historia, que la crucifixión era una de las formas más crueles de castigo que había. Dicen mis hermanos que fue inventada por los persas o los fenicios. Dice que era un método de castigo y muerte que fue practicado por los griegos, los romanos y otras culturas. Dice que era una muerte, escuche esto, agónica, dolorosa y lenta. Dice que usualmente se moría al segundo día. Pero habían casos de personas que duraban hasta 8 días en agonía. Mire usted. ¿Usted se imagina, hermanos? Que lo colgaran a uno, hermanos, y que lentamente, era una muerte lenta. Hermano, 1 hora es demasiado. ¿Se imagina 2 días? ¿Se imagina hasta 8 días? Dice que era una muerte, mis hermanos, agónica. Dice que se moría de sangramiento lento. La gente poco a poco se desangraba. Dice que estaba acompañada esa muerte en la crucifixión, hermanos, de fiebres. Les daba tétano por las infecciones que agarraban por los clavos, hermano, y el ambiente. Dice que tenían una deshidratación excesiva por la sed que les daba el estar en la cruz, en la crucifixión. Esta es la razón, hermanos, por la cual la cruz no puede ser un amuleto. No puede ser nada más, hermanos, colgar una cruz, mis hermanos, y verla, pero no tener los beneficios de ella. La cruz, hermano, no puede tampoco ser una religión. ¿Tiene gozo conmigo? Tiene que ser un lugar de meditación, hermanos, porque lo que le acabo de leer ahorita nos tocaba a usted y a mí padecer. Pero Él tomó ese lugar. Él tomó el lugar, hermanos. La cruz, mis hermanos, es un lugar donde usted y yo tenemos que decirle: Señor, gracias, porque tú me has dado muchos beneficios. Moriste, sufriste, fuiste deshidratado, agarraste tétano, tuviste sed. Fue algo tan doloroso, pero todo eso lo hiciste por amor a mí. No obtener los beneficios terrenos y eternos, hermano, de lo que tomó lugar en la cruz, es realmente no comprender el amor de Dios por nosotros. Quiero que miremos los beneficios. ¿Cuáles son, hermano, los beneficios? Mire, usted y yo como cristianos no ponemos una cruz en el cuello, ni la ponemos tampoco en las iglesias ni en las casas. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque la cruz es un símbolo de maldición. Ahorita se lo voy a leer, es en la Biblia, eso es bíblico. Lo que a nosotros, hermanos, nos da todo tipo de beneficio terreno y eterno es lo que ahí tomó lugar en esa cruz. Él es nuestro descanso, nuestro reposo. Por esa razón, mis hermanos, nosotros hoy no tenemos que tener una cruz colgada, sino que tenemos que obtener los beneficios que tomaron lugar en esa cruz. Vaya conmigo a Mateo, me lo pones arriba por favor, hijo. Mateo 11:28. Quiero leerle, hermanos, Mateo 11:28 en esta tarde. Quiero que miremos los beneficios. Mateo, le dije 11:28, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 28, mis hermanos. Permítame aquí un poquito. 11:28 al 30. Mateo 11:20. Dice la palabra: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. El primer beneficio, hermanos, que usted y yo obtenemos de la cruz es el reposo. ¿Cómo usted vive el día de hoy? ¿Cuántos hoy tenemos algún problema, mis hermanos? Financiero, de trabajo, de pareja, familiar. Todos. La pregunta es: ¿cómo vivimos ese problema?
¿Estamos afligidos, hermano? ¿Estamos sofocados o estamos en descanso que Dios va a hacer la obra? Porque el primer beneficio es el reposo, el descanso. No hablamos, hermano, de un descanso físico, porque muchos tienen sueño. Estamos hablando de un descanso en el alma. ¿Sí me comprende? Un reposo en el alma, mis hermanos. Pero note usted algo en estos versículos. Dice que se requiere ser manso y humilde. ¿Sí lo leyó conmigo? Obtener el beneficio, mis hermanos, de la cruz, que es el reposo, se requiere ser manso y humilde de corazón. ¿Por qué, mis hermanos? Para que no sea en nosotros un amuleto, una religión, sino que lo que pasó en la cruz sea un beneficio de bendición y sea un descanso. Se requiere, mis hermanos, ser manso y humilde para que yo acepte cuando Dios me habla y me manda a hacer algo. ¿Sabe por qué muchos no tienen reposo, hermanos? Y no tienen el beneficio de la cruz, que es el descanso. Porque muchos no quieren ser obedientes a Dios. Y para yo recibir el reposo como beneficio de la cruz, tengo que tener un sometimiento en mansedumbre y humildad. Mucha gente cree, mis hermanos, que ser manso y humilde es ser pobre, andar en un carro viejo. Y eso no es cierto. Es una actitud que tiene que haber en nosotros de decirle: Señor, no cargo aquí la cruz colgada en el cuello, pero lo que tú me dices yo lo hago. No cargo aquí una cruz en el cuello colgada, ni una cruz en mi casa, pero he dejado de pecar. No cargo una cruz colgada en el cuello, pero he dejado de drogarme, he dejado de emborracharme, he dejado de cometer pecados. Estoy cuidando mi vida, porque soy manso y humilde de corazón y me someto a tus órdenes, me gusten o no me gusten. Y eso se llama ser manso y humilde de corazón. ¿Ya entendió cómo se obtiene el reposo? Es un beneficio, pero tenemos que tener relación, no religión. Amén, mis hermanos. El siguiente beneficio lo vamos a encontrar en Juan 11:25. Vaya conmigo, por favor. Juan 11:25. Cuando lo tengan me dice amén. Vamos a leer, hermanos, hasta el versículo 27. Dice la palabra: Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. El segundo beneficio, mis hermanos, es no padecer muerte. Yo miré, hermanos, yo he mirado cuando entierran a muchas personas, en el ataúd le ponen una gran cruz. Pero esa persona no sabemos si va al cielo o va al infierno. Y le ponen una gran cruz. El beneficio, mis hermanos, el beneficio de la cruz, miren, no es el artefacto de tortura donde Cristo murió. No es el artefacto, sino que es el padecimiento de Él en la cruz del Calvario, que me da a mí el beneficio hoy de no mirar muerte. ¿Cuál muerte, pastor? La muerte física y la muerte espiritual. Los que salimos, hermanos, de esta tierra antes que Cristo venga y nos tenemos que ir, hermanos, de esta tierra, no morimos, no experimentamos la muerte. Lo que experimentamos es dormir. ¿Sí me comprende? El cristiano no es, mire, la muerte es un espíritu, es una potestad terrible. El cristiano ya no va a ser enfrentado a esa potestad, sino que simplemente va a descansar, dormir, y de ahí despierta en la vida eterna. ¿Cuántos tienen familia que han muerto? Usted los va a volver a ver, hombre. Usted crea que así va a ser. Y la segunda vida que se nos da, hermanos, o el no padecer muerte, es estar eternamente con Dios, o sea, la vida eterna. La vida física nos la da el Señor de no morir, sino dormir. Y la vida espiritual es aquí en la tierra una vida de plenitud en Cristo,
pero también es, mis hermanos, cuando estemos en la eternidad, estar cerca de Dios y no alejado de Dios. El estar lejos de Dios, hermano, en la eternidad, en el lago de fuego, es una muerte segunda. Entonces, la resurrección de Cristo, la muerte, hermanos, lo que Él hizo en el Calvario, me hace a mí tener vida y tener cercanía a Dios cuando yo salga de este mundo. ¿Tiene gozo conmigo? Entonces, el segundo beneficio es no padecer muerte. El tercer beneficio está en Juan 1:11 al 13. Usted conoce esto, hermanos, de memoria, yo lo sé. Juan 1:11 al 13. Perdón, mis hermanos, me equivoqué aquí. Juan 1:11 al 13. Dice la palabra: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser o llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. El siguiente beneficio, hermanos, es que podamos ser hijos de Dios. Ahora, ¿quiere decir eso, mis hermanos, de que toda la gente que está en la tierra no es hija de Dios? Es correcto, exactamente. No todo mundo que está en la tierra es hijo de Dios. En la tierra, mis hermanos, en la tierra hay creación. Los hijos, hermanos, aceptamos lo que se llevó a cabo, el sacrificio en la cruz del Calvario, no el artefacto de muerte, de maldición que era la cruz. Aceptamos, hermano, lo que Cristo hizo en la cruz y lo aceptamos a Él como Señor. Y esto viene, mis hermanos, a mi vida y me saca de ser una creación, simple creación, y me convierte en un hijo de Dios. Así que el siguiente beneficio, mis hermanos, es de que nosotros ahora tenemos el derecho de ser hijos, no solo creación. ¿Cuándo somos hijos de Dios? Cuando usted ora a Dios, hermano, ¿cómo usted le habla a Dios? Mucha gente, hermano, se pelea, y ahí lo veo yo, hermanos, que se pelean en las redes sociales, que qué nombre es, que con qué nombre, que cuál nombre. Pero dice la palabra, hermano, que Él es Padre para nosotros. Para mí, hermano, que se peleen todos los nombres que quieran, porque los nombres, hermano, de Dios en la Biblia son simplemente trabajos de Él, funciones de Dios. No es el nombre, son funciones celestiales. El nombre de Él para usted y para mí es Padre, porque somos hijos. No el artefacto, hermanos, de muerte, sino lo que tomó lugar en esa cruz me hace a mí ahora hijo de Dios. ¿Usted pide a Dios con confianza? Así dice la Biblia, que nos acerquemos con confianza. Gálatas 3:12 y 14. Gálatas 3:12 y 14. Vamos a buscarlo ahí arriba, mis hermanos, por favor. Gálatas 3:12 al 14. ¿Sabe por qué muchos hermanos no obtienen beneficios? Porque no los comprenden, que tienen que obtenerlos. Gálatas 3:12 al 14 dice: sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ponga atención a esto, hermanos. Habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Mire, eso es importantísimo entenderlo. ¿Por qué nosotros, hermanos, no creemos en poner una cruz en las iglesias, como aquí lo hacen muchos? Porque la cruz es un símbolo de maldición. No es, hermano, la cruz la que me salva, es lo que tomó lugar en la cruz. Y los beneficios de ahí, hermanos, son los que yo recibo porque Él padeció en esa cruz. Dice la palabra en el verso 14, mis hermanos, dice: a fin de que Cristo Jesús, la bendición, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles,
para que recibiéramos la promesa del Espíritu Santo mediante ¿qué? Mediante la fe. ¿Tiene gozo conmigo? Porque es importante entender eso. Porque nosotros, mis hermanos, no es por cuanto oremos, es por creerle a Dios. A veces queremos comprar a Dios, hermano, cuando ya todo está comprado por nosotros. La oración tiene que ser parte de nuestra genética, nuestra comunión, pero no por cuánto yo ore es que yo recibo, es por cuánta fe yo tengo. Entonces, si me explico, mis hermanos, a veces queremos orar, hermano, voy a orar 20 días para que Dios me dé esto. No, eso es comprar, si ya todo está dado. Es creerle nada más. Oremos, perfecto, pero tenemos que entender, hermano, que ya todo está dado. ¿Usted le cree a Dios? Yo le digo al Señor, yo creo. Ya estuvo, ya fue dado por todo, no por cuánto yo ore o cuánto ayune, porque ya está dado. ¿Se amén conmigo, mis hermanos? Entonces, el siguiente beneficio es que somos redimidos y apartados de las maldiciones. Usted tiene que entender, hermanos, que como iglesia de Cristo, cuando venimos a los pies de Cristo, mis hermanos, venimos con maldiciones ancestrales. Se dice, hermanos, que las maldiciones venían y se daban hasta la 4ª generación. En cambio, las bendiciones nada más se daban de una a la siguiente generación. Entonces, viene, hermanos, usted a Cristo, vengo yo, traemos un montón de cosas, porque usted no sabe, hermanos, si en su familia habían violadores, asesinos, se habían, hermano, caciques, se había, no sé, hermano, brujos. Usted no sabe todo eso. Entonces, cuando venimos a Cristo, uno de los beneficios es que el sacrificio de Él me redime y rompe esas maldiciones. Mire, en la familia de mi esposa, mis hermanos, una de las maldiciones que se da es que no se casa la gente. Todo mundo, hermano, solo vive y convive, hermanos, pero no se casan. Cuando venimos a Cristo, ella y yo, rompimos con eso, hermano, y nos casamos. Porque entendimos que habíamos sido redimidos de una maldición que era, hermanos, el no casarse. ¿Tiene gozo conmigo hoy, iglesia? Entonces, el beneficio es redimido de las maldiciones, mis hermanos, por su sacrificio, no por el artefacto de tortura que es un madero, mis hermanos, sino por su sacrificio. Amén. Quiero que miremos el siguiente beneficio, hermano. Ya vamos a ir casi cerrando, hermano. Es un pensamiento que le traje el día de hoy. ¿Cuántos, mis hermanos, hemos roto con toda maldición ancestral? ¿De verdad? No vaya usted a estar diciendo, hermanos, mi carácter es así porque mi papá era así. No diga eso. Eso es maldición. Y ustedes no podemos tener maldiciones ya, mis hermanos. Amén. El siguiente beneficio está en Efesios 2:13 al 18. Efesios 2:13 al 18. Dice la palabra, hermanos, en Efesios 2:13 al 18. Porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. Hermanos, ¿en medio de qué estamos usted y yo? Estamos en medio de gente torcida y perversa, ¿sí o no? En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo. El siguiente beneficio, mis hermanos, es que el Señor nos reconcilia. Ya conmigo, reconcilia. La cruz, hermano, el sacrificio de la cruz nos hace reconciliar.
Antes de venir, hermanos, nosotros a los pies de Cristo, dice la Biblia que no éramos pueblo, no éramos nación, no entendíamos lo que era sacerdocio, no teníamos ni promesas ni pactos. Pero cuando venimos a Cristo, hermanos, se nos reconcilia porque se nos adhiere al árbol. ¿Quién es el árbol? Es Cristo. ¿Y quién es la vid verdadera? Nos adaptamos, hermano, nos injertamos a la vid y nos injertamos al árbol de la vida que es Cristo. Entonces venimos, hermano, y ahora ya somos reconciliados con Dios, porque antes éramos enemigos de Dios sin esperanza, no éramos pueblo, no éramos nación, no teníamos beneficios y mucho menos conocíamos sacerdocio. Mire, cuando usted habla con la gente del mundo y usted les cuenta que es cristiano, ¿qué es lo primero que a usted le dice? Ah, ahí te bajan los diezmos, le dice. ¿Sí o no? Es lo primero que hablan ellos. Ah, ahí te bajan la plata, le dicen a uno. Pero no dicen nada, mis hermanos, que ahorita con la iglesia que se quemó en Francia, ya juntaron casi 800 millones de dólares para construir una iglesia vieja, mis hermanos. Casi 800 millones de dólares, casi 1 billón. ¿Cuánta gente no se alimentaría con esa plata? ¿Cuánta gente pobre? 800 millones de dólares. Solo en México hay 120 millones de personas. O sea que con esa plata se alimentarían por lo menos unos 10 países en el mundo pobres. Solo para construir una iglesia vieja, hermanos. Muerta, sin vida. Si usted mira esa iglesia, hermanos, tiene hasta unos demonios enfrente que le habían puesto. Le llaman górgolas, demonios. Y eso quieren volver a reconstruir. Dígame usted si no está el mundo de cabeza. Pero viene la gente del mundo y lo primero que... usted ahí le bajan los diezmos. ¿Sabe por qué le dicen a usted eso? Porque no entienden sacerdocio. Porque así estábamos nosotros ciegos sin sacerdocio. Y cuando venimos a Cristo, uno de los beneficios es que nos reconcilia con Dios y nos hace un sacerdocio real. Por eso ahora servimos, hermano, porque no entienden por qué tanto culto, tanta iglesia. ¿Por qué? Mejor vaya a trabajar, le dicen a uno. ¿Por qué? Porque no entienden sacerdocio. El que no entiende sacerdocio no tiene beneficios de la cruz y mucho menos tiene una reconciliación, mis hermanos, con el Señor. ¿Tiene gozo conmigo hoy, mis amados hermanos? Nosotros hemos sido reconciliados con Dios y tenemos sacerdocio. Quiero que miremos el siguiente beneficio. Colosenses 1:20 al 23. Cuando lo tengan me dice amén. Colosenses 1:20. Me lo pones, hijo, por favor. 20 hasta el 23. Dice ahí arriba, mis hermanos. Dice la palabra. Dice, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre, por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya que sean las que están en la tierra o las que están en los cielos, verso 21. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, verso 22, sin embargo, ahora él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. Verso 23. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación. ¿En dónde? Debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hay una gran profundidad, hermanos, pero no es el tiempo para hacerlo el día de hoy. El siguiente beneficio, mis hermanos, es que la sangre de Cristo, el sacrificio, no el artefacto que es la cruz, el sacrificio purifica todas las cosas. Cuando se levanta la maldad, hermano, la iniquidad, y cae Luzbel, dice que una tercera parte de los ángeles también cayeron. Quiere decir, hermano, que todas las cosas fueron contaminadas. Entonces, la sangre de Cristo no solamente nos purifica a nosotros, nos limpia a nosotros, sino que purifica todo lo que está
debajo del cielo, hermanos, que fue contaminado. Cuando usted ve el tabernáculo de Moisés, hermanos, todo el tabernáculo y el tabernáculo mismo dice que era purificado y limpiado con sangre. ¿Lo ha leído usted? Eso quiere decir, mis hermanos, que todas las cosas, la sangre tiene que purificarlas. Entonces, el Señor, hermano, nos reconcilia, pero también su sacrificio no fue nada más para usted y para mí, sino que reconcilió, hermanos, y purificó todas las cosas contaminadas por la maldad, por la iniquidad y por la rebelión que se levantó. ¿Tiene gozo conmigo? Todo se purificaba con sangre. Entonces, ahora todo tuvo que limpiarse. Entonces, el sacrificio de Cristo, hermanos, fue un sacrificio hecho por todo mundo, no solamente por nosotros. Bueno, miremos el siguiente beneficio, mis hermanos. Quiero que miremos Juan 5:24 al 29. Juan 5:24 al 29. Ahí arriba está, mis hermanos. Dice la palabra: en verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de la muerte a vida. Verso 25. En verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Cuán importante es escuchar, ¿verdad? Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Verso 27. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del hombre. Verso 28. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Verso 29. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Ahora ponme, por favor, hijo, Romanos 8:1. Romanos 8:1. Usted conoce este versículo de memoria, yo lo sé, mis hermanos. ¿Lo puede leer conmigo, por favor? Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que, ponga atención a esto, el siguiente beneficio es: nosotros ya no somos condenados. Ponga atención, por favor, hermanos. Los que andamos en el Espíritu somos los que nos juzgamos el día de la Santa Cena. ¿Entendió usted eso? Mire pues, viene Dios y dice: a esta persona que está aquí ya obtuvo el beneficio de la cruz, de la sangre, de no ser condenado ya. Amén. Pero esta persona tiene que caminar en el Espíritu. Para, caminando en el Espíritu, cada vez toma la Santa Cena, ejecuta un juicio en sí mismo y se juzga para corrección. ¿Sí me entendió, mis hermanos? Yo me entendí muy bien, no sé si usted me entendió bien. Cuando usted toma la Santa Cena, ¿usted qué hace? Usted se sienta y dice: ya no hay condenación y no quiero ser condenado por nada más en Cristo. Pero ahora, para no estar en un juicio eterno, voy a yo mismo a juzgarme, porque soy del Espíritu. Y la Santa Cena me habla y me redarguye para que yo me corrija. ¿A cuántos hermanos les habla el Espíritu Santo? Pero yo me goceo porque ahí me habló el Señor lo que había que arreglar. ¿Sabe por qué mucha gente, hermanos, no toma la Santa Cena y le huye a la Santa Cena? Esos cultos no vienen porque no quieren corregir su vida. Y el que no corrija su vida, hermanos, va a tener que pasar un juicio eterno. Y yo no quiero pasarlo eternamente. No quiero que Dios me juzgue en la eternidad. Mejor prefiero hacerlo hoy yo, guiado por el Espíritu Santo. Porque ¿quién le dice a usted, quién le habla a usted que anda mal? El Espíritu Santo. ¿Sí me entiende, hermanos? Se la pongo de esta manera, pues. Usted y yo ya no vamos a ver el infierno.
ni en el lago de fuego. Pero tenemos que arreglarnos hoy, si no nos arreglan después. ¿Tiene gozo conmigo, iglesia? Tenemos que corregirnos y arreglarnos, pero condenación ya no existe. Ese es uno de los beneficios. Amén. Usted y yo, hermanos, tenemos que entender que lo que tomó lugar hace 2000 años en una cruz de maldición me trajo a mí bendición. Voy cerrando, hermanos. Otro de los beneficios de la cruz, rápidamente los voy a leer, hermanos. Dice que somos liberados del pecado. Dice que somos liberados de las enfermedades como maldición. Ponga atención a esto. Hace un tiempo atrás, hermano, escuché el testimonio de un evangelista muy famoso, un hombre de Dios. Es un hombre de Dios que él, hermano, oró por más de 20 años, creo que 20, 21 años por ahí. Oraba por gente y la gente se sanaba. La gente se sanaba. Pero él, mis hermanos, estaba enfermo, tomando medicinas. Y yo, hermano, cuando escuché el testimonio, yo no entendí. ¿Usted entendió? Y que si fui a la palabra y a Jesús le hacen una pregunta. Cuando encuentran a un niño enfermo, le preguntan: ¿pecó él? Pecados propios. ¿Pecaron sus padres? Pecados de generación, ancestrales. Y dijo: no, dijo Jesús, ni pecó él, o sea, andaba recto, ni sus padres, porque no era pecado ancestral, sino que la enfermedad que él tiene es necesaria. Hay gente, hermanos, mire pues, la muerte de Cristo a mí me sana, ¿sí o no? Dice la Biblia que por sus llagas somos sanados, ¿sí o no? Pero ¿por qué hay cristianos enfermos? ¿Ven? ¿Yo lo que dijo el hermano? Te lo voy a decir lo que dijo el hermano. Porque se tiene que manifestar la gloria de Dios en esa persona. Perfecto. 100 puntos para la hermana Graciela. Pero hay otra más. Porque Dios está trabajando el alma. El apóstol Pablo tenía una enfermedad. Se cree que era una llaga que le supuraba como pus. Pero dice Pablo que no se la quitó Dios para que él no se hinchara. Porque como la gloria de Dios él la estaba viendo, él no podía ser orgulloso. ¿Sí me entendió? Para que no dijera Pablo: ¿cómo les quedó el ojo? Yo fui al tercer cielo y ustedes nice, ni maíz paloma. Entonces Dios tuvo que ponerle algo para bajarlo. Ponga atención. Hay cristianos que están enfermos, no porque hayan pecado, no porque su familia, porque eso se rompió ya, sino porque Dios va a hacer algo con esa persona y está trabajando su alma, y en su momento Dios le va a sanar. Por eso yo dije la semana pasada: oremos por los enfermos, unjámoslos con aceite, es bíblico, pero no pidamos nuestra voluntad. Digámosle: Señor, voy a orar por esta persona enferma, Padre, en el nombre de Jesús, pero que se haga tu voluntad. Porque puede ser que en ese momento Dios no quiera sanar a esa persona. Y no podemos obligar a Dios, hermanos. ¿Sí me está entendiendo? Usted ore. Nuestra obligación es orar por los enfermos, ¿sí o no? Pero dejemos que Dios haga su voluntad. Porque puede ser que esa persona es la única forma que va a dejar cosas en el alma, o va a dejar cosas que Dios quiere arrancarle, o Dios va a glorificar su nombre. Un día menos pensado, hermanos, va a llegar un montón de familia que no cree en Cristo y van a orar por ahí y la sanidad, y la familia va a quedarse viendo, y toda la familia, por ver ese milagro, van a entregar su vida a Cristo. Entonces hay que esperar el tiempo de Dios. Amén. Va, ya entendió, ¿verdad? Entonces, las enfermedades, hermano, como maldición, puse aquí yo, ya fueron cortadas por la sangre de Cristo. No por el madero, sino por lo que pasó en el madero. ¿Qué otra cosa, hermanos, como beneficio recibo? Liberación de vicios. Hay gente, hermanos, que no puede dejar de fumar, no puede dejar, hermano, de tomar, y son cristianos. ¿Usted cree que son cristianos? Son hijos de Dios, claro. Yo conocí, hermanos, una muchacha en California hace como unos 15 años que me dijo, ella me quitaba a mí el pelo, era mi barbera. Me dijo: hermano, me dijo,
quiero contarle algo, me dijo. Dígame, le dije. Fíjese que yo voy a la iglesia, me dijo, pero no puedo dejar de fumar. Y me siento mal porque saliendo de la iglesia me echo mi cigarro, me dijo. Le dije, mire hermana, le dije, tranquila, le dije, no se desespere, le dije. No deje de buscar su liberación. No deje de ir a la iglesia, le dije. Cada vez que usted busque, el Señor la va a ir limpiando hasta el punto que usted ya no fume ni un cigarro, le dije. Y así fue, hermanos. Poco a poco siguió su proceso. Pero ¿qué pasa con muchos cristianos? Se desesperan y dejan de buscar. No, tenemos que buscar nuestra liberación. Entonces, otro beneficio de la cruz es que Dios, hermano, nos libera de los vicios por Cristo Jesús. El dolor, las malas costumbres. ¿Cuántos tenemos, hermanos, malas costumbres? ¿Cuánto nos gusta hacer una mala costumbre? ¿Cuántos somos impuntuales? Es una mala costumbre, ¿verdad que sí? No estoy regañando a nadie, es una mala costumbre. Y la impuntualidad es algo que la cruz a mí me da como beneficio, que se arranque de mi alma. Ahí le va otra, ya con esta voy despidiéndome, hermanos. Otra beneficio que tenemos es que la cruz, el sacrificio de la cruz, no el amuleto, nos libera de la pobreza. Hay gente, hermanos, que piensa que el cristiano tiene que ser pobre. ¿De dónde han sacado eso? La pobreza, hermanos, es maldición. ¿O no dice la Biblia que Él se hizo pobre para que yo sea rico? ¿Cuál es el problema entonces? El amor al dinero. Timoteo dice, hermanos, que el amor al dinero es lo que es malo, porque es la raíz de todos los males. Mire, yo deseo que usted prospere. Así le dijo el apóstol a Gallo: Gallo, yo quiero que tú prosperes en todo, como tu alma prospera. ¿Y qué es todo? Hermanos, en esta iglesia yo quiero que usted sea rico y millonario. Ay, Dios mío, con ese ánimo, ¿no? Despiértese mejor y dígame: yo también. En esta iglesia, yo doy dos chances siempre. En esta iglesia, yo quiero que usted sea millonario. La pobreza es maldición. ¿Por qué? Porque Cristo, en su sacrificio en la cruz, llevó la pobreza para que yo sea rico. ¿Así, hermano? Así que por favor ya váyase despidiendo de su carro viejo, hermanos, que hay que pucharlo cada vez que sube la subidita de la casa. Juan 19:31, y cierro con esto. Juan 19:31 al 34. ¿Podemos leer, por favor? Dice la palabra: los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día era de reposo, era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. 32. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también del otro que había sido crucificado con Jesús. 33. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. 34. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió ¿qué? Termino con esto. Le voy a dar una perla en esta tarde, mis hermanos. Nosotros no debemos tener una cruz como amuleto, ni en el cuello, ni en la casa, ni en el cuarto, ni en el ataúd, hermano, ni en las iglesias. No, ni un adorno tampoco, ni tampoco es una religión. Es un símbolo de maldición la cruz, mis hermanos. Es un madero de maldición. Debemos entender que tenemos que tener los beneficios del sacrificio que ahí tomó lugar. Amén. Ponga atención a esta perla. La cruz, hermanos, no sirve de nada si no obtenemos el agua y la sangre que ahí se derramó. ¿Y qué es, hermano? ¿Qué emanó de Cristo, dice aquí? Sangre y agua. ¿Y qué es, hermanos? ¿Qué es el agua? El agua es el bautismo y la muerte al mundo. Que Romanos dice que cuando nos bautizamos en el agua, dice que estamos enterrándonos juntamente con Cristo y que resucitamos juntamente con Él. El agua quiere decir que tenemos que nacer del agua
a Nicodemo se lo dijeron: te es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. Entonces, el agua que salió de Cristo significa que la cruz del Calvario, tomar el sacrificio. Segundo es tomar el bautismo. Tomar el bautismo del agua es sumergirme con Él, morir al mundo. Usted y yo ya no somos del mundo. Por eso le dije hace un rato, hermanos, en Mateo, cuando dice toma tu cruz, está hablando que tenemos que ir muriendo día con día. Usted ya no es de este mundo. Su familia, hermanos, aunque se enojen que usted no está con ellos chupando y drogándose, dígale: yo ya no soy del mundo, igual que tú. ¿Y por qué vas tanto a la iglesia? Dígale: es que tú no entiendes sacerdocio, los va a dejar igual, hermanos. Segundo beneficio, dice que lo que salió de él fue la sangre. Y la sangre significa dos cosas: purificación y santidad. Pase de pie conmigo, por favor. El que es hijo de Dios obtiene el beneficio de la salvación. Amén. Segundo, muere al mundo en el agua. Y tercero, mis hermanos, se purifica y busca la santidad día con día. ¿No quiere decirle conmigo, hermanos, en esta tarde: gracias, Señor, por lo que tomó lugar en la cruz? Te doy gracias por lo que tomó lugar. Te doy gracias por tu sangre. Gracias porque te hiciste pobre. Dígale conmigo: gracias porque te hiciste pobre para que yo sea rico. Gracias porque llevaste mis enfermedades para que yo hoy sea sano. Gracias porque me redimiste, me purificaste y me acercaste a mi Padre Celestial. Gracias porque ahora no soy creación solamente, sino que soy hijo. Levante sus manos y dígale: Señor, gracias. Gracias, Señor. Dígale conmigo: gracias, Señor, en esta tarde. Le damos gracias por tu amor. Señor Jesús, gracias. Señor Jesucristo, gracias. Gracias, amado Señor, porque eres tú el que hizo todo. No es una cruz, no es un madero, no es un objeto de sacrificio ni de tortura. Es lo que tú hiciste ahí. El que estuvo en ese madero, el que realizó la obra redentora en ese madero, que fuiste tú, Señor, es el que ahora me trae a mí bendición y me trae vida eterna. Te damos gracias, Señor. Levante sus manos, iglesia, dígale: gracias, Señor. Gracias, Señor. Dígale conmigo: gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí.